Buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están? Bien, también, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de carreteras. Es un programa muy ambicioso, histórico de carreteras en el país, que involucra inversión pública, inversión mixta, y que está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Banobras, particularmente un área de Banobras que se llama el FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura, que coordina, como ustedes saben, Jorge Mendoza. Entonces está con nosotros Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y Jorge Mendoza, director general de Banobras. Antes vamos a hacer un enlace, es miércoles de vivienda, vamos a Colima con Indira Vizcaíno, gobernadora constitucional del estado de Colima, Edna Vega de Sedatu y Octavio Romero, que espero que sean breves. Vamos con Indira, buenos días. Presidenta, muy buenos días. Siempre es un gusto saludarla a usted, a su equipo, parte del cual nos acompaña hoy acá en Colima, a las y los mexicanos que desde tempranito se conectan a seguir la mañanera del pueblo. Y el día de hoy para nosotros es un evento muy especial porque estamos arrancando aquí en Andares del Jazmín con la entrega de una primera vivienda a Ricarda Huerta, que representa a muchas familias colimenses. Una primera vivienda de 116 de este primer fraccionamiento, de miles que ya se están construyendo en Colima, y que me voy a permitir hacer una reflexión muy breve, Presidenta. El derecho a la vivienda existe en la Constitución de nuestro país desde hace 40 años, pero era un derecho que prácticamente se había quedado ahí, en el papel. Por muchos años, en la época neoliberal, un derecho que a veces se utilizaba solo como una herramienta política, en el mejor de los casos, y en los peores, pues que simplemente servía para favorecer a los allegados al poder, que de pronto se convertían en desarrolladores de vivienda, que construían vivienda en las periferias, que construían una vivienda alejada de los servicios públicos y que terminaba convirtiéndose más en un problema que en una solución. Yo veo en este proyecto de vivienda para el bienestar la visión transformadora de una mujer que tiene la capacidad, que tiene el carácter, que tiene la sensibilidad social, como lo es usted, presidente, y su equipo, para identificar la necesidad que había en las familias mexicanas y para crear un programa que es accesible a las familias, que garantiza desarrollos en lugares que están cercanos a los servicios públicos y que garantiza además procesos de financiamiento que facilitan el que este sueño de las familias de contar con un patrimonio propio, con el patrimonio familiar, con la tranquilidad de un hogar, se esté convirtiendo en una realidad. Por eso para nosotras, para nosotros, es más que entregar una vivienda, es comenzar a construir hogares, es comenzar a construir historias que, como la de Ricarda Huerta y muchas familias colimenses, estamos muy agradecidas de que esté sucediendo. Todo nuestro reconocimiento, Presidenta, porque entregar vivienda del bienestar significa una parte de lo que representa la visión transformadora que usted encabeza. Es capacidad, es voluntad política, pero también es gobernar con el corazón. Muchísimas gracias. Gracias, Indira. Edna. Presidenta, muy buenos días, con el gusto de saludarla, de saludarles. Pues después de esta reflexión que hace la gobernadora, yo creo que sumar, más bien consolidar los datos en esta octava conferencia de los miércoles de vivienda, es decir que también en Colima podemos incrementar de manera muy importante la meta de 13,250 viviendas nuevas consideradas originalmente. Vamos a alcanzar 19,000, básicamente con Infonavit. Además, bueno, la meta de regularización de mil predios a regularizar. Ya con esto, Presidenta, tendremos un avance muy importante del PAS, prácticamente el 20% de la meta sexenal, lo cual nos da muchos ánimos para continuar. Con este programa, entonces, la inversión estatal estimada es de 11,400 millones de pesos.
generando 57,000 empleos directos, 85,000 empleos indirectos y beneficiando a 68,000 personas que, como Ricarda, que ahorita nos va a compartir su testimonio, es muy importante. Gracias, presidente. Gracias, Edna. Buenos días. Octavio. Estamos en el municipio de Colima muy contentos aquí en Andares del Jazmín porque es un desarrollo, un fraccionamiento muy bonito. No solamente muy bonito, sino muy bien hecho. Ahorita vamos a poder ver imágenes de los departamentos, de las viviendas. Son 116, presidenta. Prácticamente ya se vendieron todos. Faltan 11 de los 116. Es un fenómeno que se está dando en todos los fraccionamientos en donde estamos abriendo ya viviendas a los derechohabientes. La gente llega y adquiere los departamentos casi por adelantado y muy contentos porque es una gran calidad la que estamos ofertándole a nuestros derechohabientes. De manera que, si usted nos lo permite, presidenta, vamos a proceder ahorita a entregarle a Ricarda como muestra su vivienda. Con permiso, presidenta. Decirle, presidenta, que Ricarda es madre soltera, rentaba vivienda, hoy ya es su casa, de manera que aquí le vamos a hacer la entrega de la llave de su vivienda. Ricarda. A ver, Ricarda, ¿por qué no nos platicas de tu vivienda? Ya la conoces, ¿verdad? El micrófono. Vivo de recámara. A donde yo vivo, nada que ver. No se escucha. Le doy gracias a la presidenta por su programa, porque gracias a ella, por el que nos dio la oportunidad de tener una casa, ya no voy a pagar renta. Siempre pagaba renta y renta, y ahora, gracias a Dios, no pago renta, ya. Ricarda es madre soltera, tiene 4 hijos, vive con una de sus hijas de 15 años. Está muy contenta y está muy emocionada, presidenta. Aquí en Colima, presidenta, la meta son 13,000 viviendas de parte del Infonavit. Ya estamos en construcción en 3,000. Este año vamos a arrancar 7,500 viviendas más. Y aquí vale la pena, y no lo dijo Ricarda, pero ver los acabados, presidenta. Puertas de madera, con closet, cocina con sus puertas de madera, un cuarto de servicio muy amplio. Y sobre todo, presidenta, antes en el Infonavit se construían viviendas de 2,40 metros de altura. Nosotros le pusimos 2,70 y estas, por iniciativa del constructor, son de 2,90, lo que le da una gran amplitud a la vivienda. Pues es cuanto, presidenta, porque tenemos poco tiempo. Agradecerle mucho. Felicidades, felicidades. Gracias, Indira. Buen día. Felicidades, Ricarda. Gracias, presidenta, gracias. Gracias. Adelante, Jorge. Muy buenos días a todas y todos, todas y todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República. Buenos días, señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, secretario de Comunicaciones y Transportes Jesús Esteban. Hoy, como mencionó la presidenta, venimos a platicarles del programa de autopistas, de carreteras. Como saben, pues este programa es muy importante porque no solamente ayuda con la conectividad y mejorar la seguridad de las carreteras, pero sino también sirve para acercar más a las comunidades, para crear empleo y para así cumplir con la justicia social. Durante los últimos meses hemos estado trabajando en un programa de infraestructura y de proyectos en todo el gobierno. Hace algunas semanas estuvo aquí el secretario de Hacienda
y Crédito Público, donde platicó todos los proyectos que se van a estar haciendo en las diferentes dependencias. Ya se presentó energía, se presentó la parte de Pemex, la parte de la Comisión Federal de Electricidad, se han estado presentando también los trenes, constantemente algunos temas de carreteras, y hoy venimos a platicarles un poco más a detalle qué es lo que vamos a estar haciendo durante 2026 y en los próximos años en esta materia tan importante que son las carreteras de nuestro país. Dentro de estas mesas de trabajo hemos estado haciendo un esfuerzo para ver qué podemos hacer dentro del presupuesto de la Federación y qué puede hacer la banca de desarrollo, principalmente el Fondo Nacional de Infraestructura, que es manejado por Banobras. Y dentro de la parte del Banobras y el Fondo Nacional de Infraestructura, que me toca a mí ser parte, pues hemos encontrado oportunidades de inversión donde vamos a juntarnos con el sector privado a través de inversiones mixtas para mejorar las autopistas y también para crear nuevos trayectos. ¿Qué es lo que estamos buscando con este programa que vamos a hacer de la mano con el sector privado? Pues lo primero es más y mejor conectividad, reducir los tiempos de traslados, agilizar todos los trayectos que van dirigidos hacia el comercio exterior. Queremos mejorar la seguridad de todas las autopistas y estamos buscando que en todo momento estos proyectos sean responsables, no solamente con el medio ambiente, sino también con las poblaciones por las que pasan y que se pueda generar empleo, que es muy importante para el desarrollo económico de nuestro país. Tenemos ya 18 proyectos que vamos a hacer con este tipo de inversiones mixtas a través de 2 esquemas principales que les voy a detallar ahorita en las siguientes láminas. Son los MROs, que son construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, y las inversiones mixtas. Y estamos revisando 5 proyectos más que creemos que vamos a poder incluir en esta lista tan ambiciosa. Estamos estimando, nada más en estos proyectos, sin incluir lo que va a presentar el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que la inversión estimada será de más de 150,000 millones de pesos. Estamos pensando generar 177,000 empleos directos y 142,000 empleos indirectos. Y los kilómetros que vamos a construir y que vamos a ampliar también carriles son alrededor de 1,450 kilómetros. Y estamos participando principalmente en los 11 estados de la República, aunque cuando sigamos agregando más proyectos se va a seguir ampliando este programa a más estados. Y hay 2 proyectos emblemáticos que también les voy a platicar al final de la presentación, que son el Corredor del Golfo de México y también la ampliación de la Ruta 57. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Tenemos 2 esquemas donde estamos invitando al sector privado a participar. El primero es la construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, que es conocido como el CMRO. Lo importante de este contrato, primero, es que la concesión la mantiene el Fondo Nacional de Infraestructura, es decir, la concesión se queda dentro del gobierno, no hay una cesión de derechos. A partir de ahí, el Fondo Nacional de Infraestructura crea un contrato de corto o mediano plazo con alguien del sector privado, y este participante pues va a ayudar con la inversión y asume también ciertos riesgos. Los proyectos en todo momento tienen que ser autofinanciables, porque lo que no queremos es que ponga una presión en las finanzas públicas y en las metas fiscales que hemos puesto para este año y para los siguientes. Es también importante mencionar que estos proyectos tienen unos niveles muy altos de estándares de desempeño, por lo cual van a estar en muy buenas condiciones. Y en todo momento vamos a contar con un supervisor independiente para checar que el privado esté cumpliendo también con sus metas de desempeño. El segundo método que vamos a tener para poder invertir junto con el sector privado, si pasamos a la siguiente, esta lámina, es el modelo de inversión mixta. Aquí lo que hacemos es que la concesión que sale de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte se le da a una empresa de inversión mixta, pero en todo momento el sector público va a ser el mayoritario dueño de esta empresa. Un ejemplo de ello es que el gobierno mexicano tenga el 51% y el privado tenga el 49%. Estos proyectos también tienen que ser autofinanciables, no pueden tener una merma en las finanzas públicas. Estamos contemplando dentro de este esquema unos mecanismos de gobernanza y operación corporativa para que estén protegidos los privados que estén poniendo la inversión, porque ellos van a poner la inversión al inicio. La empresa desarrolla el proyecto de infraestructura, atendiendo todas las necesidades que nos pone la cabeza de nuestro sector, que es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, y vamos a asegurar
asegurar que el sector privado, los que estén invirtiendo en este tipo de esquemas, pues puedan recuperar su inversión antes de que exista una repartición de las utilidades. Ahora, ¿cuáles son los proyectos que vamos a tener dentro de estos mecanismos? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Tenemos 11 CMROs, ya iniciamos con 2, la conexión Libramiento-Reynosa y también en Tulancingo-Nuevo Necaxa, que estos ya están en construcción, ya si pasan por la zona verán maquinaria y verán movimientos de tierra. Vamos a iniciar en las próximas 2-3 semanas el tramo de las Varas Platanitos. Estamos trabajando también ya para la licitación de las calles laterales de México-Querétaro, Tepalcapa, Tepoztlán, San Juan del Río Querétaro, Libramiento Noreste de Querétaro, Tihuatlán-Tuxpan, Tulancingo, Nuevo Necaxa, etapa 2, el nuevo corredor del Golfo de México y Puebla-Catzingo. Y en la parte de inversiones mixtas, que ya tenemos 7 en puerta, es Puerto Verde en Piedras Negras, que es un cruce fronterizo, tenemos el bypass de Tijuana-Ensenada, estamos también por promover unas carreteras dentro de Baja California, Saltillo-Monclova, libramiento de Matehuala al entronque Puerto México, conexión urbana Saltillo-Ramos Arizpe y el puente internacional Nuevo Laredo 4 y 5. Es importante mencionar que estos 2 esquemas que estamos mencionando, tanto el CMRO como la inversión mixta, se utilizaron en la administración anterior. Se utilizaron para carreteras, por ejemplo, como las Varas Compostela y Compostela-Tepic, y también se utilizaron para aeropuertos, por ejemplo, el de Puerto Escondido y también el Aeropuerto Internacional de Tepic. Entonces, no estamos utilizando mecanismos nuevos, sino lo que vamos a hacer es que estos mecanismos que creemos que funcionaron bien en la administración anterior, que no tienen los vicios de los que se utilizaban en otros gobiernos y históricamente, están bien alineados para que pueda haber participación privada y también están bien alineados para que podamos tener proyectos que realmente mejoren la conectividad de nuestro país y en todo momento cumpliendo con nuestras metas sociales. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina. Aquí brevemente tenemos 2 proyectos que creemos que son emblemáticos, se ven un poco chicas las letras, pero los vamos a compartir. Del lado izquierdo en la pantalla tenemos el corredor del Golfo de México. Este proyecto es muy importante porque lo que hace es mejorar la conectividad del centro y sur de nuestro país, también del sureste, hacia la frontera, que es llegando hasta Reynosa. Entonces empieza desde la parte sur de Tamaulipas, sube hacia Ciudad Victoria y luego sigue por varios trayectos para llegar a Reynosa. Lo que vamos a hacer en este proyecto es que todos los tramos que ya existen los vamos a incrementar de 2 carriles a 4 carriles para mejorar así el tránsito que va hacia la frontera norte de nuestro país. Y del lado derecho podemos ver la Ruta 57. Esta es una de las rutas de nuestro país, de los ejes carreteros pues más importantes, no solamente para vehículos, sino también para carga. Y lo que estamos tratando de hacer es descongestionar toda la salida de la Ciudad de México que va hacia Querétaro. Y vamos a estar ampliando desde nuevos tramos carreteros y también ampliando número de carriles en algunos tramos y vamos a pasar desde la Ciudad de México hasta Querétaro, San Luis Potosí, vamos a ir a Matehuala, de Guatemala a Saltillo, Saltillo-Monclova y llegando así y conectando a 2 puntos fronterizos que son muy importantes, el de Nuevo Laredo, donde vamos a hacer un nuevo cruce fronterizo que es el puente Nuevo Laredo 4 y 5, es una ciudad de transformación donde creemos que hay un espacio muy importante para seguir incrementando la infraestructura fronteriza, ya que no se dan abasto los puentes actuales. Y también vamos a conectar hacia Piedras Negras, donde vamos a hacer Puerto Verde, donde es otro nuevo cruce fronterizo. Estos cruces fronterizos, lo importante también mencionar es que ya tienen el permiso del lado de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos también va a invertir en la infraestructura del lado de su territorio y así vamos a poder ayudar también a toda la mercancía y a todos los vehículos que son parte del comercio exterior o que también deciden pasar de un lado o al otro de nuestro territorio hacia Estados Unidos o viceversa. Con esto termino la presentación y le voy a pasar la palabra al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esto que les acabo de mencionar es adicional a lo que trae la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos traen un programa muy ambicioso y como pueden ver ahorita, pues los números van a detonar mucha inversión en el año 2026 hacia adelante. Gracias.
Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. A continuación, los avances de la infraestructura carretera. Adelante. Voy a describir los ejes prioritarios, los avances, los puentes y distribuidores viales y las autopistas. Adelante. En cuanto a ejes prioritarios, la inversión en toda la administración, 113,000 millones de pesos y casi 2,500 kilómetros. Están concluidos al día de hoy San Ignacio Tayoltita, que acabamos de ir allá a Sinaloa, Bavispe, Nuevo Casas Grandes, en Sonora, y el circuito Tierra y Libertad. Y en proceso está Cuautla Tlapa, Tamazunchale Huejutla, Macuspana Escárcega, Salina Cruz, Zihuatanejo, Toluca Zihuataneja, Guaymas, Esperanza, Yécora, e inicia este año Ciudad Valles, Tampico. Esto es parte de los compromisos. Adelante. Y ahora, uno por uno, aquí se ve en verde los tramos que se hicieron en 2025, en color dorado los tramos que estaremos haciendo en 2026. Para 2026, 112 kilómetros, 63 en Guerrero y 49 en Puebla, con una inversión de 3,148 millones. Inicia la obra en marzo. Bueno, ya estas son algunas imágenes de la obra que se hizo el año pasado, pero también de que ya estamos arrancando. Parte de esto se licitó desde diciembre. Adelante. Tamazunchale Huejutla, lo mismo, en verde los tramos que se hicieron el año pasado y en dorado lo que estaremos haciendo este año, que es en Hidalgo 55 kilómetros, en San Luis Potosí 7 kilómetros, con 7 puentes en total, y inicia igual en marzo. Aquí algunas de las estructuras que ya también están en proceso, estas ya son imágenes recientes. La siguiente, Macuspana Escárcega, los dos tramos del año pasado en verde, en dorado el tramo de este año de 32 kilómetros, Campeche 8 kilómetros, con una inversión de 3,500 millones. Igual estas son imágenes de los últimos días. Esa es la parte que falta para conectar completa hasta la península de Yucatán. Y con lo que presentó Jorge del Golfo de México, en Tamaulipas, prácticamente se va a permitir en 4 carriles ir desde la península de Yucatán hasta Nuevo Laredo, Reynosa, por todo el Golfo. Así es. Y para concluir, todo el proyecto en diciembre de 2029. Adelante. Acá Salina Cruz y Guatanejo, los 8 puentes que hicimos el año pasado y los 2 tramos de Huatulco a Pochutla. Para este año traemos 37 kilómetros en Oaxaca. Estaremos iniciando en marzo. Aquí algunas imágenes de los puentes que se construyeron el año pasado, donde se ampliaron. La siguiente, Toluca Zihuatanejo, aquí con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, llegamos de Toluca a Tejupilco y de ahí estaremos avanzando a Temazcaltepec al kilómetro 25. Son 38 kilómetros para este año. La siguiente, esta es una de las estructuras, se construyó un puente y también ahorita vamos a ver un paso a desnivel. Es un proyecto ambicioso, son 372 kilómetros. Adelante. Guaymas, Esperanza, Yécora, aquí nos apoyó la Secretaría de Marina en un primer tramo. Ahora continuaremos nosotros haciendo desde Santa Grecia a Rosario 47 kilómetros. El año pasado se hicieron 10 y iniciamos otra vez ahora en marzo. Aquí algunas imágenes de las estructuras que hizo la Secretaría de Marina. Adelante. Ciudad Valles, Tampico, arranca este año. Iniciamos desde la cortadura a Canoas y en total son 135 kilómetros con una inversión cercana a los 7,600 millones de 2026 a 2029 su periodo. Inicia en abril. Adelante. En cuanto a puentes, bueno, concluidos está el puente de los Muros en Morelos, el Pérez Escobosa que acabamos de ir y en proceso están estos que ahora veremos imágenes. Iniciaremos en 2026 Las Tunas, Barrio Quinto, Manzanillo, La Flechita, todos estos en Colima, el puente de la Universidad del Estado de Morelos, en Morelos, Avenida Colosio en Nayarit, Coatzacoalcos 3 y el Castillo Corregidora en Querétaro. La siguiente.
Aquí algunas imágenes, el Nichupté ya están todas las losas coladas, estamos armando parapetos, asfaltando y haremos pruebas de carga en todo el tramo, y una vez que concluyamos nuestras pruebas estaremos abriendo la circulación. Calculamos que esto sucederá ya en abril. Como ven, pues de la última vez que les reporté ya está completamente concluida la estructura. Entonces, pues sigue avanzando. La siguiente es el Rizo de Oro, que como les he descrito es complejo su sistema, es de mucho cuidado. Y vamos avanzando. Aquí tenemos, ya nada más nos faltan 11 dovelas, son 5 de cada lado y la central, y pues va muy bien, va avanzando en orden, con mucha seguridad. La siguiente, Pérez Escobosa, que ya se abrió la circulación, estuvimos allí en Mazatlán. Sí, y desde el 13 de febrero se construyó en 6 meses. Estaba programado para acabarse en julio de este año. Casi todos los puentes que estoy describiendo iniciaron en agosto del año pasado, entre julio y agosto del año pasado. La siguiente. Este puente también es el paso a desnivel en Los Cabos. Como ven, ya tiene losas, estamos a unas semanas de concluirlo. Es un paso a desnivel importante. Ahorita van a ver arriba los pasos de la glorieta, esos ya están terminados. Entonces lo único que nos falta es la parte inferior, y en las próximas semanas estaremos terminando. Igual estamos adelantados 3 meses con respecto a programa. La siguiente. El puente de Alameda Oriente, que está avanzando, se termina el primer tramo, el primer puente en octubre, y estará terminando el otro puente en octubre de 2027, porque recuerden que hay que demolerlo y reconstruirlo. Entonces pues nos llevó un poco más de tiempo, pero va avanzando conforme a programa. La siguiente. Y aquí también nos encargó la presidenta atender todos los camellones centrales, y vamos a hacer una regeneración de todo ese tramo del Periférico Oriente. Amado Nervo va bien, igual estaba programado para agosto, Nayarit, septiembre, en Nayarit, perdón, en Nayarit y Jalisco. Es el cruce de Nayarit a Jalisco, de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, que hoy es un atascadero tremendo. Es una de las zonas turísticas del país que más está creciendo. Y entonces ahora va a haber un puente que permita desde el aeropuerto de Puerto Vallarta llegar mucho más rápido al nuevo Nayarit. Así es. Ya como ven, la estructura, sobre todo en las zonas donde pasa el río, está concluidos los apoyos. Nos faltan poner las traves centrales, pero también se va a adelantar su fecha de conclusión. La siguiente, el distribuidor Santana Chautempan. Aquí se agregó un entreeje más en Tlaxcala, y tenemos como fecha de conclusión julio de 2026. Como ven, ya prácticamente es montaje de traves y colado de losas. La siguiente. En Veracruz, el acceso al puerto, que ya este mes abrimos uno de los cuerpos. Ahorita ya se está trabajando en el parapeto de un lado, porque del otro lado va un muro divisorio, y estamos saliendo ya de cimentaciones del segundo cuerpo. Debe de estar terminándose en junio de este año. La siguiente. Arco Norte en Colima. También para marzo de 2026 estaremos terminando. Como ven, ya uno de los cuerpos está a nivel de losa y el otro estamos terminando montaje de traves. La siguiente, Arco Sur en Colima, para terminarlo en abril. Igual son 2 cuerpos, y como ven, pues este está inclusive más adelantado que el de Arco Norte. Acá Las Trancas, que son estos puentes que en Colima son resultado de daños por un huracán y que se están reconstruyendo, más bien haciendo nuevos. Estará terminado en abril.
La siguiente, el Chical en Colima, también para marzo de 2026, puente de 736 metros lineales. Este mes lo estamos terminando. Ya como ven, faltan nada más los terraplenes de los extremos. La siguiente. En cuanto a puentes para 2026, Las Tunas en Colima, puente Barrio Quinta en Colima, que es una trenza, puente Manzanillo en Colima, puente La Flechita en Colima, puente de la Universidad del Estado de Morelos, Autónoma del Estado de Morelos, en Morelos, Avenida Colosio, y puente Coatzacoalcos en Veracruz, que es ya la decisión es el atirantado. Colosio, Nayarit. Nayarit. Ese puente es para cruzar la vía del tren en Tepic, que pasa por en medio de la ciudad y entonces va a permitir que los autos puedan librar la vía del tren. La siguiente. Coatzacoalcos 3 es para llegar directo al puerto. Ese es miren qué bonito es el diseño de ese puente. Sí. Y finalmente, Corregidora en Querétaro. La siguiente. En cuanto a autopistas, la inversión será de 120,000 millones y son cerca de 980 kilómetros. Ahorita pasamos a la siguiente para que vean una por una. Pátzcuaro-Uruapan, que recientemente la presidenta la visitó y ya está abierta, se concluyó hace unas semanas. La siguiente, Zitácuaro-Marabatío, inició en 2020, estaremos terminando en diciembre de 2026. Básicamente falta concluir los entronques y algunos kilómetros que están todavía a nivel de terracería. La siguiente, Uruapan Nueva Italia, esa si bien inicia desde 2023, en realidad… Ya son parte del Plan Michoacán, estas nuevas. Y está iniciando, como ven, apenas se arrancaron las terracerías este año y estará terminado en diciembre de 2026, atendiendo la instrucción de acelerar la obra por el Plan por la Paz en Michoacán. Aquí inclusive se ve la carretera en malas condiciones. Parte de los trabajos es rehabilitar completa la carretera existente. La siguiente, Armería Manzanillo, de 52 kilómetros, ya tenemos 18 concluidos y se está avanzando en las estructuras. Ahí el puente Tepalcates es el que se nos va hasta diciembre, pero el resto estará abriéndose por etapas durante el año. La siguiente, Libramiento Lagos de Morelos, estará terminándose en diciembre de 2027, son 25 kilómetros. Si bien viene desde 2020, en realidad arranca en este año. La siguiente, Atizapán-Atlacomulco, inició desde 2016, esperamos terminar ya en julio de 2027. Este es un lanzado de una estructura que se hizo hace unas semanas. Ya tenemos 24 kilómetros concluidos. Ahí hubo un tema de liberación de derecho de vía y ya se logró pasar, entonces se está avanzando muy rápido. La siguiente, La Mancha Laguna Verde. También nos tocó arrancarlo, sin embargo viene de hace años y ya llevamos 4 kilómetros concluidos. La siguiente, La Pitaya Libramiento Oriente, estos vienen también de julio de 2024 y estaríamos concluyendo en febrero de 2028. La siguiente, Uruapan Zamora, parte del programa Michoacán, va de abril de 2026 a abril de 2029. Ahorita estamos en trabajos de liberación de derecho de vía. La siguiente, Ramal Uruapan, ya… Nos lo pidieron mucho en Uruapan, ahora con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, porque va ¿cómo se llama esta carretera? Siglo XXI. Siglo XXI, ¿no? Sí. Y no llega hasta Uruapan, hasta la ciudad. Entonces nos pidieron que se pudiera hacer este ramal. Y en esta ya iniciaron preliminares, ya se tiene el trazo definido y esperamos terminar en mayo de 2027. Adelante.
en Arco Norte San Juan del Río, esta sale del Arco Norte, la 40, y llega hasta la 57D. Este va a ser una vía alterna que también ayuda e interconecta con las obras que mencionó Jorge Mendoza. La siguiente, la Pitaya Libramiento Noreste de Querétaro. Aquí igual queda la 57, que es la libre, y esta es el equivalente a la continuación de la 57D, que es la de cuota. Inicia en julio de 2026 y estaría terminándose en junio de 2029. La siguiente, Sonoita Puerto Peñasco, que son 88 kilómetros y inicia en abril y se terminaría en un año. La siguiente, Lázaro Cárdenas Nueva Italia, que ya iniciamos también con Despalmes, son 146 kilómetros, va de febrero de 2026 a febrero de 2029 en Michoacán. La siguiente, Cuauhtémoc Osiris en Zacatecas, es parte de la carretera 45D y de 2 va a pasar a 4 carriles. Empezaríamos julio de 2026. Zacatecas te faltó. Poner que Zacatecas. Me faltó. Sí. La siguiente. Y finalmente, como resumen, la inversión tanto de Banobras como de Secretaría de Infraestructura da 397,000 millones. Son cerca de 5,000 kilómetros de modernización o construcción nueva de carreteras y autopistas y la intervención en 21 puentes. Y esto no incluye el programa Lázaro Cárdenas, ni todos los puentes que se han reconstruido, ni todo lo del oriente del Estado de México, que son 18 puentes. Y la puentes. repavimentación, que va aparte. Y pues sí, y además está toda la conservación. Y ahora traemos también un video del bachetón. Nada más para cerrar el bachetón. ¿Ya iniciaron este año? Ya desde enero se ha arrancado. Recuerden que son ¿cuántos kilómetros de repavimentación? Para este año son cerca de 18,000 kilómetros de repavimentación. Y de bacheo, que ya iniciaron en todas las carreteras federales del país, que es la gran demanda de todos. Sí. Y vamos con el nuevo video del bachetón para cerrar las carreteras. ¡Atención! Bachetón, bachetón, mega bachetón, por toda la nación. Bachetón, mega bachetón. Este año nuestras cuadrillas están bacheando las carreteras de todo el país. Además, damos mantenimiento mayor a más de 18,000 kilómetros de la red carretera federal. Con el Mega Bachetón 2026, viaja seguro, llega sin apuro. Bueno, muchas gracias. Como ven, es un programa muy ambicioso, muy ambicioso, pero tenemos un gran equipo entre Secretaría de Hacienda, Banobras con Jorge y Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues vamos avanzando. Ahora sí, vamos a las preguntas. Vamos a ver aquí, la compañera. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle sobre el tema. Hace unos minutos el director de Banobras expuso que van a ampliar, van a hacer obras de Tepalcapa a Tepotzotlán, que es la salida justamente hacia Querétaro, y que está saturada por tráilers y por todos estos centros logísticos. Concretamente, ¿qué obras se van a hacer ahí? Jorge, ¿quieres comentar? Y también aprovechar y preguntar si las autopistas que serán concesionadas van a tener algún tope en la cuota, porque existe, por ejemplo, la Chamapa Lechería, que es de las más caras incluso del mundo. No son concesionadas, es un esquema distinto. La concesión nunca se suelta. Okay. El gobierno sigue siendo propietario, o el Estado mexicano sigue siendo propietario de la carretera. Se invierte por parte del privado, recupera su inversión y nunca se suelta la concesión. Eso da mucha fortaleza y además no se presta a los rescates carreteros que hubo en su momento, porque finalmente todo el riesgo lo corren ellos y queda perfectamente establecido esa condición. Y la cuota es principalmente para transporte de carga en la mayoría de los planteamientos que estamos haciendo de inversiones mixtas. En algunos lugares sí hay, porque son supercarreteras, pero en efecto pues con cuotas accesibles.
Adelante, Jorge. Sí, pues bueno, la verdad es que, como dijo la presidenta, lo que estamos buscando es que estas nuevas autopistas formen parte del Fondo Nacional de Infraestructura. Aquí lo bueno es que las concesiones se quedan dentro del gobierno mexicano. Los recursos que se obtienen de estas autopistas se utilizan en primera medida para pagar la inversión y después se utilizan para generar más proyectos como lo estamos haciendo hoy en día, ¿no? Tenemos muchos proyectos que yo mencioné, preguntaba sobre los de Querétaro, por ejemplo. Tepalcapa, Tepoztlán concretamente, perdón. El de es una ampliación de 10 a 12 carriles con calles laterales. Estamos esperando una inversión de alrededor de 15,000 millones de pesos, incluye más los derechos de vía. Estamos esperando una ejecución de alrededor de 30 meses. Estamos esperando también 800 empleos directos, 1,200 indirectos. Aquí la verdad es que tenemos un aforo muy amplio. Estamos estimando como 210,000 vehículos diarios, lo que hace una necesidad inmediata de poder ampliar esta autopista. Y pues algunas de las justificaciones de este proyecto, lo primero es vamos a descongestionar la zona industrial de Querétaro, vamos a incrementar la capacidad en la vía para separar los vehículos de carga, sobre todo los de corto itinerario con los de largo itinerario para poder diferenciar entre ellos, y vamos a mejorar toda la conexión comercial del centro con el norte del país, como lo mencioné. Esto es una de las salidas principales de la zona metropolitana de la Ciudad de México hacia el norte. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos haciendo es ampliando el número de carriles y vamos a modernizar también pues las calles laterales y las casetas. Muchas gracias. Presidenta, también preguntarles en otro tema. Finalmente ya se corrigieron los puntos que estaban pendientes de su propuesta que enviará el día de hoy, entiendo, a la Cámara de Diputados de Reforma Electoral. Sí, le llamamos el decálogo por la democracia. A ver, pon los 10 puntos muy rápidamente. A ver, préstame la… Es una reforma constitucional. Lo primero es, como lo he explicado en otras ocasiones, el caso de los 200 diputados que son de representación proporcional, es decir, que corresponden al porcentaje que sacó cada partido político, ahora no se definirán por una lista preestablecida por los partidos, sino la mitad de esos diputados corresponderán a los mejores lugares que hayan obtenido quien no haya ganado la elección en sus diputaciones. Es decir, si en una circunscripción el segundo lugar, por ejemplo, el PAN tiene 10% de la votación, bueno, pues quedarán en ese 10% sus mejores posicionados de segundo o tercer lugar que hayan quedado en sus distritos. ¿Sí se entiende, verdad? Sí. Y los otros 100 son electos de manera directa por la gente. Votas por el otro partido, por el Verde, y entonces atrás vas a poder votar por quienes van a representar al Verde en ese distrito o en esa circunscripción. Y solamente votarás por una mujer y por un hombre. Así está planteado. Esa es la primera, y en el caso del Senado desaparece la representación proporcional. Queda la representación de los dos que tengan la mayoría y la primera minoría. Ese es el primer punto. El segundo, reducción del gasto, 25% de reducción, que corresponde una parte al INE, a las OPLES de llamadas, que son los institutos electorales estatales, y a los partidos políticos. Reducción del 25%. Mayor fiscalización. Principalmente esto tiene que ver con el vínculo entre el Instituto Nacional Electoral y la UIF, que permitan que haya mayor fiscalización de cualquier recurso de procedencia indebida, y también una fiscalización para que no haya pase en el tope de campaña. Voto en el extranjero. En el caso de los 8 diputados que van a representar al voto en el extranjero, serán decididos por los que viven en el extranjero, del partido que corresponda que haya tenido la mayoría. Disminución de tiempos de radio y televisión. Consideramos que es un exceso. Cuando hay campañas, uno va oyendo el radio,
y se repite 5 veces el mismo anuncio. Entonces, se puede disminuir y no pasa absolutamente nada, aunque se mantienen los tiempos oficiales. No puede haber contratación de un externo o contratación de un partido político para apoyar a alguien. Sexto, inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que los anuncios en campañas que lleven inteligencia artificial tienen que tener un sello grande que diga anuncio hecho con inteligencia artificial. Y eso tiene que regularlo el INE. No es ninguna censura ni nada, sino sencillamente que no haya fake news relacionadas con inteligencia artificial. Entonces sí se puede publicar, pero tienen que tener en grande elaborado con inteligencia artificial para promover candidatos. 7, los cómputos distritales inician el mismo día conforme vayan llegando. Actualmente la elección es el domingo y el cómputo distrital empieza el miércoles. La idea es que en el momento que vaya llegando el cómputo distrital vaya empezándose a contar, que no se esperen 2 días, consideramos que no es necesario. Y el PREP viene realmente en la ley, entonces ahí no se está tocando el PREP, sino sencillamente la reforma constitucional. 8, democracia participativa, que la gente pueda decidir en sus municipios, en sus estados, sobre temas de relevancia para la gente. Entonces, con el 2% de la lista nominal se puede solicitar una consulta ciudadana para saber si se debe hacer una u otra obra, para saber o para poder tomar una decisión de manera colectiva, con sus restricciones de algunos temas que no pueden entrar. No nepotismo, que aunque ya se aprobó, es importante que sea parte pues de esta reforma. A partir del 2030 no podrán dejar en el mismo puesto un familiar en elección popular y 10 no reelección. A partir del 2030 ya ningún puesto de elección popular va a poder ser reelecto en el periodo siguiente. Este es el decálogo por la democracia que estamos presentando el día de hoy en la reforma electoral. Y como lo he dicho, es una propuesta que envía la presidenta, que tiene que ver con un compromiso que hice yo con la gente y que esa solicitud de la gente, sobre todo los 2 primeros, es una solicitud muy importante, el tema de las listas de plurinominales y el tema de tantos recursos que se destinan a las elecciones. Entonces, yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados o del Senado si se aprueba esta idea de que la presidenta va a ser su primera derrota. No, nada que ver con eso. Para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente que presentara, completa. Y ya quien la quiera aprobar, pues será visto por la gente y quien no. Y ya, así de sencillo. En este sentido, en caso de que no se logre la mayoría calificada para su aprobación, ¿tiene pensado algún plan B? Sí, pero ya sería después. Este plan B sería hacia leyes secundarias. Ya sería después. No nos adelantemos. Presidenta. Y tampoco es ¿por qué a la gente no le gustan las listas plurinominales? Porque son representantes de los partidos. Uno puede votar por un partido político, pero el representante pues tiene que ser elegido por la gente, no por la cúpula de un partido político. Entonces, avanzar en la democracia no tiene nada que ver con un partido de Estado, no tiene que ver con regresiones en la democracia. La democracia es el poder del pueblo, es la representación del pueblo. Entonces estamos llevando a que se vote también la representación proporcional. Entonces, para que no haya ninguna duda, no estamos quitando la proporción de los partidos, estamos reconociendo la diversidad política de México, solamente que ya no van a ser listas definidas por unas cuantas personas, sino los que quieran tener el voto, pues tienen que ir a campaña, tienen que ir a pedir el voto popular. Presidenta, también ayer envió al Senado de la República la reforma que topa las pensiones de
digamos, la alta burocracia que se tenían. Sin embargo, en el artículo 2 transitorio existe un tema de retroactividad en la ley, en el sentido de que las pensiones que ya se tienen y que son muy onerosas, pues se van a reducir. ¿Por qué contemplar este tema de retroactividad en este Pues artículo? es a partir de ahora. O sea, las que ya se tienen ya no se pueden bajar. Nadie les va a pedir que regresen el recurso que recibieron, pero a partir de la aprobación, pues ya van a bajar sus pensiones. No van a tener que… Pues sí, imagínense una persona que gana, o sea, que recibe 1 millón de pesos mensuales y que lo ha recibido por 15 años, 12 millones de pesos del erario público para alguien que fue director general de un área de Comisión Federal de Electricidad o de Pemex o de Luz y Fuerza del Centro. Pues ya recibió 12 millones de pesos por bastantes años, ¿no? Pues ahora ya recibirá 70,000 pesos, que es bastante. No. Comparado con lo que es la pensión de cualquier persona, pero ya por lo menos es la mitad de lo que gana la presidenta. ¿Prevén amparos? Bueno, como es reforma constitucional, lo único que puede haber, recuerden, es inconstitucionalidad, ya no puede haber amparo. Presidenta, también. Y es nada más porque es importante, no es para los trabajadores que llamamos de base, que están sindicalizados y que su pensión está reconocida por un contrato colectivo, ahí no se toca. Es solamente para aquellos en donde fue discrecional la definición de cuál era su pensión, porque eran de confianza, todos servidores públicos de confianza o funcionarios de confianza del pasado que están recibiendo 1 millón o 300,000 pesos de pensión mensual. Entonces ahí, a partir de ahora de la aprobación, pues se reduce su pensión. Presidente, también ayer hubo una marcha en Morelos de estudiantes de la Universidad de Morelos por la desaparición de una estudiante, de una joven, pero también está las protestas del CCH Naucalpan por una joven que también desapareció, y también están protestas en Cuautitlán Izcalli por un joven que también desapareció. ¿Qué mensaje le manda a la sociedad en este sentido de las investigaciones no se están acelerando? ¿Qué está pasando ahí, Presidenta? Sí. Bueno, en el primer caso ya hay un detenido. Es una persona cercana a la joven, es un feminicidio. Son casos distintos. Por cierto, también nos informó hoy la fiscal, estuvo en el gabinete, corresponde a la Fiscalía de Sinaloa, pero ella no lo informó, el caso de la madre buscadora que desapareció, bueno, que fue asesinada en Mazatlán, que su hijo desapareció hacía unas semanas, también se catalogó como feminicidio. Están los videos de la persona que entra al departamento y es una persona conocida de ella, que lamentablemente pues ejecuta este feminicidio. Lo informará la Fiscalía de Sinaloa, pero creo que vale la pena, por haber sido un tema tan relevante, pues informarlo. Entonces son casos distintos y en todos los casos está participando siempre el Gabinete de Seguridad para poder pues garantizar la seguridad de las y de los jóvenes de México. Presidenta, y por último, de parte mía, ¿le informó la FIFA por qué hubo una cancelación de alrededor de 800 habitaciones en la Ciudad de México? Estamos revisando a ver si es cierta primero esta información, y en cuanto la tengamos le pedí a Josefina que pudiera revisar junto con Gabriela Cuevas, y en cuanto tengamos la información ya les podemos pues decir completo. Muchas gracias. Sí. Adelante, vamos por este lado. A ver, el compañero. Disculpe no pararme por las cámaras. Buen día, Presidenta. Saúl Santana, de Diario Plaza Juárez y Enlace Mexamérica. La UNAM y la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentaron una radiografía de lo que es la nación transterritorial mexicana en Estados Unidos. Documenta de la realidad o el intento de realidad de 40 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos. Uno de nuestros medios es totalmente migrante, de público migrante.
Menciona que la realidad ha cambiado en los últimos años, no por favor de Estados Unidos, sino porque han trabajado los 40 millones. El 90%, 36 millones, han vivido en territorio estadounidense por más de 10 años, consolidando hogares y convirtiéndose en un desafío para las políticas o visiones racistas. Las dos últimas generaciones, de 28 millones de personas, presentan niveles educativos y salariales superiores a sus antecedentes, normalmente hijos de campesinos. Y aclaro, no se trata de discriminar a los campesinos que van y buscan la vida allá. Sencillamente ya están estudiando más. Hay un nuevo perfil, este estudio indica, hay un nuevo perfil de migrantes de origen mexicano en Estados Unidos. Presidenta, ¿se ha planteado esto ante Trump o se podría plantear de algún modo vía la Cancillería, incluso organismos totalmente diferentes a una política de tipo ICE? Esa es la pregunta, ahorita le comento algo. Se lo planteamos a Rubio cuando estuvo aquí, al secretario del Departamento de Estado, y en efecto aquí hemos tenido varias presentaciones. Vamos a recuperar los viernes. Ahora, como estamos saliendo a los estados los viernes, pero después vamos a recuperar los viernes para hablar del trabajo de nuestros paisanos ahí en Estados Unidos. En efecto, la gran mayoría de los 40 millones son de segunda, tercera o cuarta generación o ya tienen permiso de trabajo, aun cuando ellos mismos hayan llegado hace 15, 20 años. Son realmente muy pocos comparados con los 40 que no tienen papeles para estar allá. Y la mayoría pues están trabajando a solicitud de personas en Estados Unidos. Pero en efecto, y contribuyen muchísimo en los estados en donde están. Es muy sabido de pues, ciertos estados que tienen presencia en estados de los Estados Unidos. California, el norte de California tiene una presencia muy importante de michoacanos, por ejemplo. El sur de California son más bien del sur del país, Oaxaca. En el caso de Puebla, York. Nueva York es Puebla, York, porque son poblanos, también hay de Oaxaca, pero principalmente de Puebla, y contribuyen de manera muy importante a la economía. Muchos de ellos son empresarios, pequeños, medianos, grandes empresarios, que contribuyen a la economía, y otros son trabajadores con permisos, y muchos ya son nacidos en Estados Unidos, los hijos, los nietos de segunda, tercera generación. Bien, un paréntesis. Usted recordará a la maestra María del Socorro Arana Hernández, normalista, estuvo con usted en Harvard, le manda este libro precisamente sobre el tema de migrantes. Yo no estuve en Harvard, pero bueno. Perdón, lo recuerdo en la universidad en Estados Unidos, disculpe. Alguna vez Harvard es la primera evocación que tiene uno. Gracias. Se lo dejo a su personal. Sí. Pasando al tema de pluris, lo voy a retomar. Normalmente las listas pluris eran encabezadas por quienes estaban destinados a ser presidentes o líderes del partido. O sea, eran líderes del partido, pero no estaban sometidos a voto. Era contradictorio porque un partido no elige a sus mandos. El cambio de perfil que promete o propone la reforma electoral los enojó, porque ahora deben convencer, no vencer a sus correligionarios. ¿Qué futuro ve de contiendas internas en los partidos políticos ahora que los líderes del partido tienen que competir dentro de su propio partido? Bueno, tienen que competir para ser de representación proporcional, para ser plurinominales, y tienen que ir con la gente a que la gente los vote. Si la reforma se aprueba, va a ser muy bueno para la democracia en México. Si por alguna razón la reforma no se aprueba, queda ahí, escrita, para que posteriormente pues, pueda recuperarse. Porque la Cámara de Diputados es una representación popular. Claro, los partidos políticos son un medio para la representación popular, pero son un medio, no son un fin en sí mismos. Entonces, no es que lo que se quiera es al partido político, se requiere una posición, un proyecto, la diversidad política que hay en México de acuerdo a la proporción de votos que tuvieron en la Cámara de Diputados en un porcentaje. Pero ellos no tienen por qué ser definidos por una lista de unos cuantos o de una persona que palomea este sí, este no, este sí, este no. No, bueno, eres de el PRI. Bueno,
El presidente del PRI, si quiere volver a ser plurinominal, pues tendría que ir a buscar el voto con la gente. El coordinador del PAN en el Senado de la República, pues ya no sería, pues ya va a ser muy difícil que pasen 6 años en el extranjero y luego lleguen de plurinominales, porque va a tener que venir a buscar el voto de su estado. O sea, ya no es nada más, ya tengo ganada la posición, no es, sí represento a mi partido, pero la gente me elige. Si votaste por el partido político, pues también decides a la representación proporcional. Bien, finalmente, entonces, perdón. No, porque, lo repito, ¿no? Porque ayer otra vez varios, es que es el partido de Estado. No, fíjense al revés, antes los presidentes, antes de la transformación, decidían hasta los diputados plurinominales, decidían a los ministros de la Corte, a veces hasta decían los plurinominales de los partidos de los que no habían llegado, o sea, de la oposición. Jalaban al presidente del partido político de oposición, le decían, oye, pon a fulano, no pongas a mengano. Ese era el poder de los presidentes. Ahora no, yo renuncio a poner cualquier plurinominal, que lo ponga el pueblo, igual que los ministros. Renuncio a decidir qué ministro, que lo ponga la gente. Entonces, si eso no es democracia, pues entonces, ¿qué es democracia? Bien, finalmente, comuneros y habitantes de la zona de Bosques de Agua en Atlapulco, municipio de Locoyoacac, Estado de México, como referencia, digamos, al fondo de la Marquesa, sobre la carretera de Toluca, han observado un aumento en la tala de árboles sanos. Han denunciado ante Profepa, sin embargo, a pesar de que han grabado videos, no se arriesgan a acercarse mucho a los camiones que sacan los árboles. Debían ser atendidas a partir de un convenio que hay entre Estado de México, Morelos y Ciudad de México. No ha habido ninguna acción, los camiones siguen saliendo con troncos sanos de la parte del bosque que se supone estaba protegida. ¿Alguna acción, Presidenta? ¿Alguna recomendación? La verdad, Mariana Boy está haciendo muy buen trabajo, es la procuradora del medio ambiente. Fue procuradora cuando yo fui jefa de gobierno, es una mujer íntegra y además defensora del medio ambiente. A veces no tiene los suficientes inspectores para poder atender todos los casos. Pero en este caso lo revisamos y tiene un convenio con la Guardia Nacional para apoyar en el caso de la protección forestal. Entonces lo revisamos. Ya que menciona otro extremo, no es bosque, es mar. Cabo Pulmo ya está protegido. Sin embargo, alrededor hay fraccionamientos que ya se están instalando, ya están obteniendo los permisos y aferrados a los permisos. El problema es que las cargas de drenaje van a acabar en Cabo Pulmo. El problema es que también las playas van a ser privatizadas alrededor. El problema no es el centro donde los pescadores transformaron de pescadores a protectores ambientales, pero alrededor se está construyendo para destruir. ¿Podría hacer algo también Profepa ahí? Esto se lo digo porque hay una fundación. Sí, ahí tiene que entrar el área de protección federal que coordina Ileana Villalobos en la Semarnat, bueno, obviamente Alicia Bárcena, Ileana Villalobos, y recientemente estuvo ahí Marina Robles, que es la otra subsecretaria de Medio Ambiente. Y mucho tiene que ver también con el municipio, que ayer también, hace unos días lo decía, es el ordenamiento territorial del municipio. Gracias, Presidenta. Sí. Bueno, vamos de este lado, a ver, vamos por atrás. A ver, el compañero de hasta atrás. Sí, atrás.
Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, soy Ricardo Pérez de Diario Red América Latina. Preguntarle, Presidenta, sobre el tema de la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca que se hizo pública la semana pasada. ¿Cómo afectará esto pues el pago que tiene, los adeudos que tiene este grupo, esta televisora con el SAT? Y sobre todo pues llama la atención que en el comunicado se menciona que se pagó ya en la totalidad la deuda que se tenía con el SAT, si esto es así y cómo impactará, digamos, estos adeudos. Son dos adeudos, uno es de TV Azteca y el otro es de Electra. TV Azteca ya se pagó completo, en efecto, y Electra ayer se depositó el primer pago mensual. Entonces se depositaron alrededor de 10,000 millones de pesos, completo TV Azteca hace pues más de un mes, ¿no? O un mes más o menos, y completo el adeudo de TV Azteca. Y en el caso de Electra, que el adeudo es mayor, el acuerdo, bueno, no el acuerdo, el esquema de pago que se planteó de acuerdo con la ley fue un pago inicial de Electra y después pagos mensuales. Se hizo el pago inicial y el día de ayer ya se pagó el primer pago mensual. Entonces, en total son 32,000 millones de pesos lo que van a pagar, y los pagos mensuales son de alrededor de 1,200 millones de pesos, más o menos, por 18 meses. Aquí lo presentó Antonio el día que acordaron ellos pagar, ese fue el acuerdo al que se llegó. Es el pago más grande que se haya hecho en la historia por un crédito fiscal en el país, y pues están pagando. El juicio mercantil de TV Azteca no afecta el pago de impuestos, ya pues es interpretación de cada una, ¿no? El caso de por qué se van a este esquema que ellos definen, pero ya no tiene que ver con el adeudo del fisco que tenía. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, en el contexto internacional, con lo que está sucediendo en Medio Oriente, Presidenta, se prevé un aumento de los precios del gas. Justamente en estos días se hizo público pues también el aumento de las importaciones de gas de México a Estados Unidos. Se tiene un plan para hacer frente a este aumento de los precios de gas y, bueno, ¿cómo va también los planes para evitar un aumento de la inflación aquí en México? Sí, estamos trabajando con Secretaría de Energía, particularmente con Comisión Federal de Electricidad, para que no represente un incremento al bolsillo de las y los mexicanos. Y en el caso del petróleo, como ustedes saben, bueno, primero la gran mayoría del petróleo, de los derivados de petróleo que se consumen, se producen ya en México. Todavía se importa una parte de gasolinas y turbocinas, pero la mayoría se produce en México, y hay un esquema de Secretaría de Hacienda en caso de que suba más de cierto nivel para que entre un subsidio al IEPS de tal manera que no impacte a las familias mexicanas. No, es una disminución de impuestos que compensa el incremento en las gasolinas. ¿No se prevé un aumento del gas, digamos, para aquí en México? No, estamos revisándolo de todas maneras, pero o sea, que el objetivo es proteger la economía de las familias mexicanas. Muchas gracias. En otro tema, Presidenta, hace unas semanas se presentó aquí la recuperación de más de 1,126 concesiones mineras. Muchas de ellas, más de 700, estaban en áreas naturales protegidas, pero en el resto de los casos, en las que no están en áreas naturales protegidas, ¿qué va a suceder con estos terrenos donde ya se sabe que hay minerales? ¿Se va a volver a entregar a proyectos mineros estas concesiones, Presidenta? El objetivo en el caso de la minería es no otorgar nuevas concesiones, en algunos casos ampliar la minería actual que se tiene en algunos lugares para poder mantener la producción actual sin aumentar.
la producción. Y tiene que haber evidentemente un estudio de impacto ambiental en acuerdo con los habitantes de la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nuevas concesiones. Muchas gracias. Ya por último, presidenta, usted mencionaba hace unos días también que probablemente en abril se firme… A menos que haya un lugar de litio que encontremos, pues están en este momento revisando varias áreas, que ya sería explotación del Estado mexicano, ¿no? Como está en la Constitución. Correcto. Ahí sí habría una concesión a Litio MX, por ejemplo. Correcto, muchas gracias, presidenta. Por último, mencionaba hace unos días que es probable que en abril se firme ya el acuerdo de modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Entiendo que este tratado entrarán ya con arancel prácticamente cero el 99% de los productos agropecuarios de la Unión Europea a México. ¿Cómo impactará esto a los productores nacionales, presidenta, tomando en cuenta que hay algunas organizaciones que están pidiendo que se salga el tema de los granos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? ¿Habrá un impacto en nuestro país? ¿Cómo se está previendo esto? En el caso de los granos, no va a haber impacto. De hecho, estamos en una reunión, hoy tengo una reunión con SADER y mañana de nuevo con productores y compradores de granos. El objetivo es garantizar que los compradores nacionales compren toda la producción nacional, porque sobre todo cuando está tan bajo el precio de los granos, se importa mucho. Entonces, pues sí se puede importar, pero tenemos que garantizar pues que tenga salida la producción nacional. Entonces, un acuerdo voluntario para garantizar la compra de los granos mexicanos, maíz, sorgo, trigo, principalmente. ¿No habría impacto con el acuerdo con la Unión Europea? No, al revés, ayuda mucho a la exportación o abrir otros campos de exportación para los agricultores mexicanos. Muchas gracias, presidente. Sí. Bueno, vamos de este lado, por acá, por acá, por acá. A ver la compañera. Vamos a Guadalajara el viernes. Pues nada más hay bueno, a lo mejor hay un Guadalajara en otro lado. Pero, Vamos a Guadalajara. El sábado vamos al Estado de México, regresamos, vamos al Estado de México. Y el domingo, que es Día de la Mujer, vamos a hacer un evento con las mujeres de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y otras mujeres aquí en la ciudad. Y el lunes los voy a invitar, en la mañana vamos a hacer la mañanera afuera, no fuera de las, bueno, cerquita. Vamos a la Gustavo Madero a inaugurar el Hospital de la Pastora, que es el primer centro oncológico integral. Que si se acuerdan habíamos platicado de los centros oncológicos, principalmente para cáncer de mama, aunque no solo. Vamos a inaugurar el primero aquí en la Ciudad de México, en lo que fue el Hospital La Pastora, que se hizo hace mucho tiempo por el que era el delegado de la GAM, se abandonó. Nosotros en el COVID lo utilizamos, por cierto, Modelo, la empresa Modelo dio 100 millones de pesos para remodelar para COVID ese hospital. Y después, por las características del propio lugar, decidimos desde la jefatura de gobierno que fuera para una atención oncológica integral para las mujeres. Se hizo un pequeño avance, pero ya en realidad lo terminamos ya nosotros, que es el modelo de atención integral para cáncer de mama, que va a haber en distintos estados de la República. Entonces vamos a ir el lunes ahí y vamos a dedicar el mes a varios temas relacionados con las mujeres.
fuera del 18 de marzo, que vamos a ir a Tampico, día de la expropiación petrolera, a unas plataformas nuevas que hizo Pemex, muy impresionantes. Sí, vamos a Tampico en 17. Vamos a hacer algunas en el propio Guadalajara, algunas. Se inaugura un Cebetis, creo, bueno, una preparatoria, y a lo mejor hacemos alguna otra visita en la mañana del viernes, y luego ya en la tarde nos regresamos a la Ciudad de México. La mañanera será en Guadalajara, sí, será el Gabinete de Seguridad, allá con el gobernador y su equipo, y después la mañanera allá. El lunes haremos la mañanera en la GAM. Sí, a lo mejor iniciamos a las 8 de la mañana para que nos dé tiempo de trasladar. Ahí Belmont les pone un camioncito. Bueno, ¿a quién le di la palabra? A la compañera. Buenos días, presidenta. Melina Ochoa, reportera de Uno TV. Ya usted comentaba sobre estas actividades en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo llega México a esta fecha respecto a cifras de feminicidio, violencia contra la mujer, desigualdad salarial? ¿Cómo llega México a este 8 de marzo? Y bueno, aparte, ¿blindarán Palacio Nacional ante la marcha, manifestaciones que va a haber el domingo? Sí. Hay muchos avances en nuestro país para las mujeres. Obviamente falta más. No es suficiente lo que hasta donde hemos llegado. Las mujeres necesitamos todavía mayor protección del Estado y avance en la autonomía económica de las mujeres. Entonces, feminicidios han disminuido y hemos avanzado este año en los protocolos para la investigación de feminicidios, en su momento coordinados por Ernestina Godoy desde la Consejería Jurídica y la Secretaría de las Mujeres, y también en toda la propuesta que hicimos para que se tipifique el acoso, que no estaba tipificado en muchísimos códigos penales en el país, ya está tipificado en términos de la violencia. Y sobre todo la atención de los institutos de las mujeres o secretarías de las mujeres y los centros libres que en este momento hay en una tercera parte de los municipios del país, y queremos llegar por lo menos a un centro libre por cada municipio del país, de atención y promoción de los derechos de las mujeres. La cartilla de las mujeres, que se han repartido cerca de 25 millones de cartillas de las mujeres en todo el país, y el trabajo que se está haciendo para el llamado sistema de cuidados, que esencialmente nosotros lo que queremos es aumentar el número de centros de educación y cuidado infantil, las antiguas guarderías, que permitan que la mujer pueda, si desea trabajar, pueda dejar a sus hijos en un lugar bien cuidados y que pueda desarrollar sus actividades productivas y después ir por sus hijos. En cuanto a los casos de violencia contra la mujer y la desigualdad salarial, ¿cómo va México? Si quieren, presentamos en este mes indicadores, tanto nacionales como internacionales, que se hayan publicado de la situación de las mujeres en nuestro país. ¿Y se va a blindar Palacio Nacional el 8 de marzo? ¿Perdón? ¿Se va a blindar Palacio Nacional como otros años? Es probable. ¿Por qué lo hacemos? Porque muchas veces, como ustedes han visto, participan el llamado bloque negro o grupos que pues buscan dañar Palacio Nacional, y entonces pues para proteger hasta las mismas mujeres pues evitamos que haya una confrontación entre la policía y estos grupos. Entonces, de otra manera, pues tendría que ser las mujeres policías quienes se enfrentaran a estos grupos que traen artefactos y demás para generar, pues, en fin, ya los hemos visto en varios lugares.
Entonces, para evitar una confrontación entre policías y mujeres que participan de esta manera, pues ponemos estas vallas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de las vallas y nosotros de todas maneras vamos a estar aquí en la ciudad. ¿Ya se van a colocar el día de hoy o hay algún día? No sé, es un equipo que trabaja con esto en coordinación con el gobierno de la ciudad. Gracias, presidenta. Por otro lado, respecto a la reforma laboral de 40 horas, no está claramente, no ponen claramente los 2 días de descanso y se queda la interpretación ahí cómo debe. Sí, porque hay casos, es decir, el acuerdo al que se llegó no necesariamente, dependiendo de la característica del empleo, no necesariamente se trabajan 8 horas diarias en acuerdo con el trabajador y por lo tanto no están necesariamente los 2 días de descanso. Si se trabajan 8 horas diarias, entonces tienes los 2 días de descanso. Pero hay empleos en donde no son las 8 horas diarias, obviamente se tienen que pagar en algunos casos horas extras. Entonces la distribución es distinta. Hay incluso casos en donde hay 3 días de descanso. Entonces, por esto, por la variabilidad en el mundo laboral y en acuerdo con sindicatos y empleadores, pues se eligió este esquema. Y bueno, por otro lado, sobre el reporte de desapariciones, ¿por qué tardan en presentar ese reporte que ya habían anunciado, ¿no? Estaría en febrero. ¿O algo están ajustando en este reporte de desaparición? Una parte muy importante tiene que ver con la relación con los colectivos, porque pienso yo que, igual que en muchos casos, primero las víctimas tienen que ser informadas, ¿no? Entonces, es mejor que ellos conozcan, estén de acuerdo, ¿no? Pues que conozcan el informe y después ya presentarlo aquí en la mañanera. Entonces se está trabajando con los colectivos por parte de la Secretaría de Gobernación y fortaleciendo la parte de la alerta de desaparición, que es muy importante. Y este mes esperamos ya presentarlo. ¿Este mes de marzo Sí. podría ser presentado como tal? Y regresando a la reforma electoral, presidenta, ¿está decidida a ir con esta reforma ya presentó el decálogo, aunque haya o no aliados, ahí está el PT, ¿ya tienen los votos para que pase esta reforma? Pues depende del Congreso, ya en la discusión del Congreso. Yo estoy cumpliendo con la gente y dejo la propuesta porque desde hace muchos años, muchísimos años, el tema de las listas plurinominales es un tema que no le gusta a la gran mayoría de las y los mexicanos. Las listas definidas por las cúpulas de los partidos. Tan es así que en su momento Morena decidió hacerlo por tómbola para que fuera mucho más democrático. Entonces, yo estoy cumpliendo con enviar la propuesta. Si no tiene la mayoría calificada para ser aprobada, se queda ahí la propuesta. Y también la reducción de los montos de los partidos políticos. O sea, habrá quien no esté de acuerdo, pero yo creo que es demasiado recurso a los partidos y al INE y a las OPLES. Es de 64,000 millones de pesos costó la elección del 24. Entonces, no es que queramos abaratar la elección y que con ello vaya a ponerse en riesgo la elección, pero es un exceso. No sé si no les parece un exceso que los consejeros electorales sigan ganando más que la presidenta. Pues, a mí me parece un exceso. Entonces, son los 2 temas principales, aunque hay un decálogo. Hay 2 temas que ya fueron aprobados. Entonces, yo estoy cumpliendo con la gente. Y en todo caso, pues, si no se aprueba, pues que no se apruebe, y tampoco es conflicto con los partidos aliados, pero ni con ningún partido político, pues, pero sí es quién aprobó y quién no aprobó. Eso es todo. ¿Perdón? No puede ser decreto, tiene que ser un cambio constitucional. ¿Perdón? Sí, hoy la vamos a mandar. No sé si pueda, por último, sobre
he estado tratando de conseguir una entrevista con el IMSS sobre cifras de mercado laboral, dado que registró primero una caída el registro patronal en cifras propias del IMSS desde el 2024, luego un aumento de los retiros de desempleo, pero luego informan que hay un aumento en los empleos. Entonces, saber por qué contrastan estas cifras. ¿A qué Una se parte debe? muy importante lo explicó aquí Zoé y puede revisarlo de manera directa con ellos. Tiene que ver con el llamado outsourcing. Cuando existía el outsourcing, ¿qué es el outsourcing o la terciarización de la contratación de las personas? Un banco no contrataba directamente a su personal, sino que utilizaba 3 empresas para contratar a su personal, para que no tuvieran prestaciones. Entonces, en vez de una empresa, aparecían 3. Entonces, el outsourcing generaba muchísimos empleadores, cuando en realidad pues era una terciarización de la contratación de las personas. Entonces, cuando se quita el outsourcing, pues se reducen los empleadores, pero en realidad no estaban empleando más de los que ya están en un banco, sino que sencillamente se usaban 3 empresas. Digo un banco por poner un ejemplo, Se usaban 3 empresas para contratar a los trabajadores y el banco también tenía sus propios trabajadores de confianza. Entonces aparecían 4 empleadores con un número de empleos. Ahora aparece un empleador con el mismo número de empleos o más, porque a lo mejor contrataron más gente. Entonces no es que haya una contradicción, sino que sencillamente, pues al desaparecer el outsourcing, dejan de existir estas empresas. Muchas gracias. Sí. Vamos a… Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntar sobre esta infraestructura que se ha presentado, el avance de puentes de carreteras, todo esto que se ha informado, es bastante todo lo que se ha ilustrado, incluso los adelantos. ¿Se tiene cuantificado cuál es la importancia de esta infraestructura? Es decir, ¿cómo es medible el impacto hacia el país? Pues es empleo, que sería lo primero durante su construcción. Al disminuir los tiempos de traslado, por ejemplo, de las mercancías, de las personas, pues es obvio, ¿no? En vez de hacer a veces 4 horas, se hacen de aquí a Querétaro porque está muy llena la carretera. Al ampliar la carretera a Querétaro, pues entonces van a ser 2 horas y media o 3 y te vas a ahorrar 1 hora como persona. Si vas a trabajar, pues esa hora la dedicas a trabajar. Si vas a estar con tu familia, con tu familia. Pero en las mercancías, o sea, los tractocamiones que llevan mercancías, pues imagínense lo que se ahorran. Si en vez de hacer a Nuevo Laredo, ¿cuánto se hace a Nuevo Laredo? ¿15 horas? A ver, vele ahí en tu Google Maps cuánto se hace de aquí a Nuevo Laredo. 15 horas. Bueno, que se haga porque está muy llena toda la 57, 25 horas, porque ya hubo un accidente aquí, porque ya hubo un problema aquí, porque ya se atoró en tal lugar. Pues al ampliarla y hacer algunos carriles exclusivos para tractocamiones, pues entonces imagínense lo que se ahorra una empresa. Se ahorra gasolina, se ahorra combustible, se ahorra tiempos de llevar la mercancía de un lugar a otro. Entonces, obviamente impacta en el desarrollo económico. En algunos lugares donde son carreteras más pequeñas, por ejemplo, Bavíspenos, Casas Grandes, que es una carretera de 2 vías, o sea, de 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta, esa carretera no existía. Es una nueva carretera. Entonces la gente se puede comunicar de mejor manera de esta parte de Sonora a Chihuahua. Incluso de Guaymas, por ejemplo, en este momento, pues tenías que irte hasta el norte para poder cruzar a Ciudad Juárez. Ahora ya vas a poder cortar por esa carretera para poder llegar a Ciudad Juárez.
Entonces, ayudas a la población que vive en Bavispe y en los municipios aledaños y también a Durango, a Chihuahua, perdón, dije Durango, Chihuahua es, Nuevo Casas Grandes es Chihuahua, y a la gente que vive en Chihuahua, en Nuevo Casas Grandes y en la zona de la sierra, de esa parte. Hay otras carreteras también, por ejemplo, la que se va a hacer en la Huasteca, que va a conectar de mejor manera a la Huasteca, pues vas a comunicar poblaciones que hoy no están comunicadas. La que se está haciendo por la Mixteca Poblana, pues esa era una mini carretera. Entonces ahora la Mixteca Poblana va a poder estar conectada. Entonces incluso poblados pequeños, para trasladar sus mercancías, pues ahora si hacemos un camino artesanal y luego la conexión a la nueva carretera, pues entonces en menos tiempo puedes llevar tus mercancías. Disminuye pobreza, desigualdades, mejora la calidad de vida y conecta al país, además de los empleos que se generan. Gracias, presidenta. En otro tema, cambiando, un compañero ha preguntado… Por cierto, dije Durango por la otra carretera, que es la de Sinaloa, que es la que inauguramos ahorita, que es San Ignacio Tayoltita, que también conecta Sinaloa con una parte de Durango. Bien, presidenta. Un tractocamión a Nuevo Laredo puede hacer hasta 24 horas, ya ven, no estaba tan mal. 12 horas en vehículo. Y 12 horas en vehículo. O sea, un recorrido que puede ser en 12 horas, a veces lo haces en 24 por lo lleno que está la carretera o los accidentes que se generan. O más. Gracias, presidenta. Preguntarle también en otro tema, un compañero de Canal Red ha preguntado sobre este concurso fiscal, ya ha respondido sobre pues que no afecta al tema de los pagos del SAT. Sin embargo, yo quisiera preguntarle más puntualmente, porque si esto tiene que ver con la televisora, es una concesión del Estado. Preguntarle, ¿no pone ningún riesgo esta concesión en un momento dado que se vaya a la quiebra TV Azteca? Porque es una de las posibilidades cuando se entra en un concurso fiscal. Vamos a traer al secretario de Hacienda a los expertos para que hablen de esto. No es que se esté declarando en quiebra, es distinto. Una quiebra de ¿cómo le llamaron? Un concurso mercantil. Allá me están soplando. Concurso mercantil. Un concurso mercantil de una quiebra es completamente distinto. Pienso yo que es deudas que tienen con otros acreedores. Pero bueno, en todo caso, que vengan los expertos a platicar exactamente qué es cada cosa. En cuanto a sus obligaciones con el gobierno, están cubiertas. No es que vayan a dejar de pagar impuestos. Bien. Y ya pagaron lo que debían hasta ahora. Bien. Es Electra la otra parte. Lo otro es un tema político, con el presidente de ese grupo, que ya asumió un rol político. Pero en lo que tiene que ver con sus obligaciones fiscales con el Estado, en ese sentido, hoy por hoy en TV Azteca están cubiertas. Bien, presidenta. En otro tema también preguntar sobre si se ha tocado en el Gabinete de Seguridad la detención del exdirector de tránsito de Iguala por el tema de Ayotzinapa. Sí, yo preferiría que lo informara la Fiscalía, este caso. Y también que se informara bien también a los padres, mi madre de Ayotzinapa. Y después ha habido varias detenciones muy relevantes del caso Ayotzinapa. Y en el momento que lo considere la Fiscalía, pues que puede informar sobre los avances en la investigación. ¿Tendría próximamente alguna reunión programada con los padres? Yo creo que a finales de este mes, después del 26, nos estaríamos reuniendo. Bien, presidenta.
sobre el conflicto en Medio Oriente, preguntarle sobre, ya sea por parte de Relaciones Exteriores, dado algunos datos sobre mexicanos, mexicanas que se encuentran pues en esta región en conflicto bélico. ¿Hay alguna otra consideración para apoyar a quienes estén allá y deseen regresar a nuestro país, por cualquier caso que estén allá, algún puente aéreo, como se le llama? Ayer me mandaron una nota de que algunos de ellos salieron por vía no aérea, ¿no? Porque no, en este momento no hay vuelos. Ok. 279 personas mexicanas han sido evacuadas de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar. Han salido vía terrestre, en su mayoría Egipto, Jordania y Turquía, países que cuentan con espacio aéreo abierto. Bien. Y por último, Presidenta, preguntarle sobre los tribunales agrarios. Este tipo de autoridad, al final de instituciones, también fueron degradadas, cooptadas para el beneficio de élites y de unos cuantos y hasta de desarrolladores para quedarse con mucha tierra. Esto pues por la propia corrupción que todavía hay, bueno, de acuerdo a varias quejas, varias denuncias, de hecho cuento con algunas, por eso comento esto. Siempre este tema ejidal, el tema de las tierras, concesiones, bueno, en este caso sería desde los cambios constitucionales que se hicieron con Salinas de Gortari en ese periodo, pues el ejido pasó a un caos y a una pues hasta privatización. Efectivamente. Sin embargo, hay figuras como los tribunales agrarios, que no es lo mismo que la Procuraduría Agraria, es decir, sí tienen que ver con los temas, pero muchas veces lo que hace la Procuraduría Agraria es pues sus facultades, pero los tribunales son los que tienen al final este tipo de resoluciones y hay bastante al respecto. Si se han considerado cambios al respecto, porque si bien ha cambiado el Poder Judicial, pues estos no dependen, es una figura que no depende de ese poder, de hecho tampoco depende completamente del Poder Ejecutivo, pero sí en los cambios que se puedan hacer para mejorar estas condiciones de corrupción que se denuncian en estos tribunales. Sí, ahora hay varios magistrados que están por ser nombrados del Tribunal Agrario, hay que buscar pues personas profesionistas y honestas para esos espacios, pero es un tema, el tema de los conflictos agrarios en el país. Ayer por una resolución, Víctor Suárez, el procurador agrario, estaba en los Chimalapas y tuvo que quedarse ahí toda la noche, pues porque no le gustó a una parte de los Chimalapas la resolución. Finalmente pudo salir sin problema, él es muy bueno para el diálogo y no hubo ningún problema. Pero sí es un tema a analizar, los tribunales agrarios. No tenemos en este momento una propuesta. Lo que sí hay es una mesa en Secretaría de Gobernación que analizan todos los conflictos agrarios, particularmente Oaxaca es un estado con muchísimos conflictos agrarios. Hay un tema de denuncia San Luis Potosí, no sé si entiendo yo que ya se ha turnado a Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con desarrolladores que buscan quedarse con hectáreas, con una cantidad importante, y ese es uno de los casos que no sé si en Gobernación se pudiera pedir la información, digo, se les pasaría la información. Tiene que ver con el sitio de los rarámuris, de los huirráricas. Hay más, es que son varios, de hecho son 9 casos los que he estado revisando y por eso era la consulta y bueno, si es Gobernación la correspondiente, pues para ver y darle seguimiento. Si nos pasas el caso, con todo gusto se informa. Gracias, Presidenta. Gracias. A ver, vamos de este lado. A ver, la compañera de proceso que hace mucho que no pregunta. Allá son 9:14. Gracias, Presidenta.
Dalila Escobar de Proceso. Primero preguntarle sobre esta confusión que se había dado en cuanto al PREP. Usted ya mencionaba que se estaban dando sobre todo el avance en los conteos, ¿no? Ayer Ignacio Mier decía que no se iba a tocar como tal esta… Es que el PREP está en la ley. Así es. Entonces nosotros estamos enviando la reforma constitucional y ahí lo que estamos planteando es que no tiene por qué esperar hasta el miércoles el conteo distrital, que debería comenzar en el momento en que se estén recibiendo las casillas. Sí, y también quisiera preguntarle cómo… Así es, por ejemplo, en la Ciudad de México. Hay ejemplos. O sea que no hay como mayor cambio, sino que simplemente sí se va a tomar en cuenta conforme van llegando los paquetes electorales. Si se aprueba, pues ya tendría que pasarse a la modificación de la ley. Claro. Preguntarle cómo quedó también el asunto del fuero para legisladores. Ese no se toca. No, o sea, no se les va a quitar el no, fuero. Ahora, en el momento en que ya no hay reelección, pues, ¿qué pasa cuando un legislador tiene una carpeta de investigación presentada por alguien? O una denuncia, se abre una carpeta de investigación. El legislador tiene obligación de contestar si la Fiscalía Estatal o Federal lo llaman a testificar o a dar su declaración. No se puede detener en esos 3 años, pero al siguiente año se puede detener si el que se encuentra que es culpable. Y ahora pues ya no se pueden reelegir, entonces ya no es que puedan estar 9 años en el cargo, ¿verdad? Pero eso no toca como tal el abonar a la impunidad, al menos en 3 años. ¿Por qué un legislador o un representante popular debería tener este tipo de protección? Fue algo que decidió la comisión. Yo siempre dije que no estaba de acuerdo con el fuero, que decidió la comisión en la consulta que se hizo en distintos lugares del país. Pero la ventaja que tiene pues es que a partir del 2030 ya no hay reelección. Sí, bueno, porque incluso en el sexenio pasado escuchábamos también que había muchos políticos de oposición o de donde fuera que regresaban justo por sus fueros, al menos 3 años en los que podrán estar blindados. Sí, nada más que ahora tienen que ir a voto popular. La gente tiene que decidir. Bien, Presidenta, quisiera preguntarle con el asunto tras el abatimiento del Mencho, si en total hubo solamente una persona fallecida, una civil, como mencionaban, y si hay reporte de más personas que hubieran estado desaparecidas en el contexto de este hecho. No tengo actualizada la información. Lo mencioné el otro día, hubo una persona, un chofer, que fue bajado de su vehículo y no tengo la actualización si ya fue encontrado. También, Presidenta, quisiera preguntarle si… Pero se está buscando y se está en investigación. Y hasta el momento solamente una persona desaparecida en el contexto de eso. Quisiera preguntarle si con esta acción que tuvo el gobierno mexicano, en específico el ejército, se considera que ya podría bajar o va a bajar la presión por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un ataque directo, con lo cual estuvo insistiendo mucho. No fue ese el objetivo. Es muy importante y quiero repetirlo. Esta persona tenía una orden de aprehensión, o varias. Entonces, el operativo fue para detenerlo. El problema es que recibieron agresiones la Secretaría de la Defensa Nacional y respondió en el momento. Como esta persona, diariamente se detienen a muchas que tienen orden de aprehensión. Obviamente esta persona es relevante por las características que tiene el grupo delincuencial. Pero no se hizo de ninguna manera ni por la presión de Estados Unidos, ni mucho menos. Claro, hay información de inteligencia de los Estados Unidos que se utilizó en el operativo. Perdón, en específico de algunas agencias, ¿cuáles fueron estas agencias? Bueno, eso ya lo tiene que informar la Secretaría de Seguridad. Bueno, mencionaba que entonces no era el objetivo como tal el asunto de evitar ya una presión por parte del presidente Donald Trump. Pero bueno, la interrumpí. Entonces, en ese sentido, también quisiera preguntarle, Presidenta, ¿qué se ha hecho después del abatimiento del Mencho en este caso? Y si se han capturado otros liderazgos, ¿cuántos estaría pensando a lo mejor extraditar hacia Estados Unidos de los últimos que han sido detenidos, a lo mejor no únicamente de este caso? Y también quisiera preguntarle si en las investigaciones le han reportado que ya se apunta hacia alguna estructura política de apoyo a este líder criminal que ya fue abatido, o por ejemplo, exgobernadores. Bueno, en este caso, como en otros, es la Secretaría de Seguridad, el Gabinete de Seguridad quien debe responder. No es que
no tenga información, pero es responsabilidad de ellos. Y hay muchos temas que están en investigación y que en todo caso le corresponde a la Fiscalía contestarlo o al propio Gabinete de Seguridad. Todas estas preguntas que haces, el viernes vamos a estar justamente en Guadalajara y a lo mejor muchas de estas, con el Gabinete de Seguridad, algunas de estas preguntas pueden contestarse. Sí, Presidenta, también, por ejemplo, quisiéramos ver si pudiera haber un informe que seguramente tuviera que darlo a la instancia correspondiente en torno a cómo han sido, qué tan complicadas han sido las peleas en tribunales, sobre todo, por ejemplo, por aseguramiento de inmuebles, que en muchos casos se complica porque al final les son liberados porque pues justo no están a nombre de los delincuentes que son, en este caso, abatidos o detenidos, sino de sus propios familiares que al final pues dicen no estaban ellos directamente relacionados con este tipo de actos ilícitos. ¿Cómo ha sido la batalla en tribunales? Si puede haber un informe o si le han mencionado a usted lo complicado que ha sido esto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Son las fiscalías quienes en todo caso, bueno, las fiscalías aseguran el inmueble y en todo caso piden la extinción de dominio. La extinción de dominio, pues quien es propietario del inmueble puede poner un amparo frente a la extinción y finalmente se decide en un juicio por un juez. Si al final el juez determina que va a la extinción de dominio, pasa a la Fiscalía y de ahí pasa al Instituto para devolver al pueblo lo robado. Y ahí ya se subasta para que ese recurso pueda ser utilizado para la gente. Entonces, son juicios que se llevan y la Fiscalía, en todo caso General de la República, puede informar de todas las extinciones de dominio que ha pedido, cuántas han resultado y cuántas siguen en juicio y cuántas se le ha dado el beneficio al que dice ser propietario del inmueble. Sí, porque finalmente en muchos casos se cae precisamente por a nombre de quién están, no porque pues finalmente no se haga una pelea pues en los tribunales. Finalmente sobre este tema quisiera preguntarle, Presidenta, ya tenemos lamentablemente un antecedente en Sinaloa de que cuando se llevó al Mayo Zambada a Estados Unidos no fue de inmediato que surgiera la violencia, sino pasaron cerca de 2 meses. En este contexto yo quisiera preguntarle, bueno, en dos sentidos, con miras hacia el Mundial, sabemos que lo tenemos muy cerca, estamos a 100 días, bueno, ya un día menos, y hay situaciones que pudieran complicar el panorama. Una represalia, tal vez por parte de grupos criminales ligados al cártel Jalisco, aprovechando el evento, y por otro lado, también un conflicto internacional en el que sabemos que está también envuelto Estados Unidos, si no se tiene pues en la mira o se tiene algún trabajo para estar pendiente de que no hubiera una cuestión de represalia también con algunos objetivos de Estados Unidos que pudieran estar en México en el contexto de este evento deportivo. Te lo contesto de 2 maneras. Lo primero, ya digamos el desarrollo relacionado ya con el grupo delictivo, pues que lo informe el Gabinete de Seguridad. Lo segundo es que está garantizada la seguridad para todos los visitantes del Mundial. El operativo que hay de Secretaría de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, de el Centro Nacional de Inteligencia y de coordinación con las policías estatales es muy importante y se viene trabajando desde hace pues, prácticamente 1 año. De hecho, hoy hay una reunión con la FIFA para ver este tema y otros temas, pero está garantizada la seguridad y suficiente vigilancia y revisión para que no pasen absolutamente ningún problema, sea un gran mundial pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse. ¿La reunión es aquí en Palacio? Es en la Secretaría de Seguridad. Bien, Presidenta, solo 2 temas más. Uno que tiene que ver con la Auditoría Superior de la Federación. Sabemos que está a días de poder definirse quién está al frente, pero independientemente de quién vaya a estar como titular en la misma y por algunos señalamientos que ha habido en torno, sobre todo la importancia que tiene la Auditoría Superior de la Federación para evitar cuestiones de corrupción o que se haga una vigilancia eficiente. Quisiera preguntarle cómo se puede fortalecer este órgano, le menciono, más allá de quién lo elija o quién sea
sea elegido para que sea titular, sobre todo para que en efecto sea un órgano necesario para evitar temas de corrupción y para evitar también cuestiones de impunidad. Si también dentro pues del gobierno se plantea que pudiera haber algún cambio en el asunto de cómo hacerlo más eficiente. En una plática con el diputado Alfonso Ramírez Cuellar no mencionaba que de hecho la supervivencia de Morena pasa por acabar o controlar la corrupción, y uno de esos elementos importantes puede ser, por supuesto, la Auditoría Superior de la Federación. Se definen estas semanas, es una decisión del Congreso, ellos están definiendo, se abrió una convocatoria, se apuntaron, 92 personas, y el Congreso tendrá que definir quién va a ser el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara de Diputados. Una vez que esté elegido, nuestro interés, ya lo había dicho yo aquí, es fortalecer la denuncia ciudadana relacionada con la corrupción. Quien vive la corrupción, pues es la ciudadanía. Entonces, lo que queremos es fortalecer esa denuncia y garantizarla. Entonces, una vez que sea elegido, junto con el nuevo titular del Tribunal Superior de Justicia Administrativa y Raquel Buenrostro, yo le hice un planteamiento a Raquel de que una vez que estén definidos se puedan sentar para poder hacer una propuesta al Congreso de fortalecimiento de la Auditoría Superior, porque lo que queremos es que haya auditorías y que no haya impunidad, y también de fortalecimiento de la denuncia ciudadana, y que en todo caso incluso haya medidas cautelares frente a denuncia ciudadana. Claro, tiene que haber mínimas pruebas, ¿verdad?, para pues proteger a la ciudadanía, al pueblo de México y al recurso público, que claro, no estamos hablando del periodo de hace tiempo, pero todavía se presentan casos de corrupción. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, una vez que el Congreso defina quién es, le pedí a Raquel que se pudiera reunir. ¿Por qué el Tribunal Superior de Justicia Administrativa? Porque ellos tienen ahora una sala que tiene que ver con anticorrupción. Entonces, que ellos nos puedan presentar una propuesta pues de fortalecimiento de la auditoría y de las revisiones y de la sanción para que no haya impunidad. Y también si en esta propuesta serían necesarios órganos colegiados para garantizar pues este tipo de auditorías eficientes. Bueno, la auditoría en realidad pues es un órgano colegiado, aunque tiene un titular, pues tiene órganos colegiados. Bien, Presidenta, finalmente, ya el último tema tiene que ver también sobre el caso Ayotzinapa. Apenas se informa que un juzgado de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México resuelve que se obliga al Ejército a entregar la totalidad de información generada en 2014 por los centros, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia sobre lo que sucedió durante la noche de la desaparición, incluso horas después, estos 853 folios a los que madres y padres estuvieron por años pidiendo que el Ejército entregara, o que la Defensa Nacional entregara, y también algunas de las instancias de inteligencia militar, y que bueno, ellos consideraban, se estaban negando, dado que se había encontrado que existía un brinco en esta numeración de folios, y por lo tanto el que hubiera un espacio vacío determinaba que en efecto existían. Entonces, una vez que se da esta orden judicial, bueno, ya será el Ejército el que estaría obligado, si usted acompaña, por supuesto que la Defensa Militar entregue ya estos folios que consideran hacer falta. No tenía conocimiento de esta resolución, me estoy enterando por lo que dices, la vamos a revisar y damos la información. Gracias, Presidente. Cerramos, vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. La reforma electoral, como otras iniciativas de reforma presentadas, ha sido blanco de mentiras por parte de medios de información, comentaristas y usuarios de redes sociales. Con falsedades quisieron impedir que los trabajadores de aplicaciones tuvieran seguridad social.
Con noticias falsas intentaron detener la reducción de la jornada laboral y ahora hay quienes se oponen, por ejemplo, a que se reduzcan el gasto en las elecciones. Por otro lado, a pesar de que en diversas ocasiones las autoridades de la FIFA han reiterado su confianza en el Gobierno de México para la realización del Mundial, a pesar de que aquí se presentó el trofeo, todavía hay quienes promueven falsedades sobre este evento. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. La supuesta censura de las redes sociales con la reforma electoral, la presunta cancelación de México como sede de la Copa del Mundo 2026 y un supuesto hackeo al SAT son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La reforma electoral permitirá al gobierno censurar y eliminar contenido que considere falso. Temas de censura a medios, esto que dice Pablo Gómez, de que se van a castigar las mentiras o los fake news. ¿Quién lo va a castigar o cómo? ¿Y quién va a decir, oye, esto es verdad, esto es mentira? Ellos van a ser un órgano censor. Ya también se está tocando el tema de la censura en distintas plataformas y redes sociales, que el INE tenga la capacidad de incluso bajar cualquier cosa de redes si es que creen que es información falsa, pero ¿quién va a evaluar eso, no? ¡Mentira! La reforma no faculta al Gobierno de México ni al Instituto Nacional Electoral para censurar redes sociales. El objetivo es otorgar facultades al INE para detectar y eliminar bots en campañas electorales, no para restringir la libertad de expresión ciudadana. 2. La reforma electoral abre la puerta al financiamiento ilícito en los partidos. La reforma electoral de la presidenta sí permite el financiamiento oscuro de los candidatos. Al restar se abre la posibilidad del financiamiento ilícito y sobre todo se le resta competitividad a los partidos minoritarios. ¡Mentira! La reforma obliga a que todos los recursos pasen por el sistema financiero. Se prohíben las aportaciones en efectivo y se otorga al INE acceso total y oportuno a las operaciones bancarias de candidatos para una fiscalización en tiempo real. 3. La reforma busca eliminar a los plurinominales para aniquilar a la oposición. Es la primera vez en la historia que hay una reforma electoral que no pide la oposición para emparejar la cancha en la competencia con el gobierno, sino que la quiere el gobierno para que la cancha esté todavía más dispareja y que cuando empiece el partido ya vaya ganando 2-0. Es una reforma para que Morena se quede con todo. ¡Mentira! La representación proporcional se mantiene. El cambio propuesto es que la ciudadanía elija directamente quiénes integran las listas plurinominales. Lo que elimina son las listas de candidatos plurinominales controladas exclusivamente por las cúpulas de los partidos políticos. 4. El gobierno busca apoderarse de los órganos electorales. Alertan que se trata de una manzana envenenada para que el gobierno se apodere de órganos electorales. ¡Mentira! La reforma no modifica la estructura de mando para someterla al Ejecutivo. El objetivo es la eficiencia presupuestaria, reducir el costo de las elecciones en un 25%, eliminando la duplicidad de funciones entre el INE y los organismos electorales locales, manteniendo siempre su autonomía constitucional. 5. La FIFA eliminará a México como sede del Mundial 2026. La FIFA puso a Sheinbaum contra las cuerdas. ¿Podría quedarse México sin Mundial? ¡Mentira! El representante de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó que la organización avanza con éxito y calificó los preparativos en México como espectaculares. Los trabajos de coordinación internacional y consular continúan intensificándose según el calendario previsto. Tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades y que estamos convencidos que todo se va a pasar de la mejor manera posible. 6. Un hacker robó millones de registros de la base de datos del SAT. Total se sustrajeron 150 gigabytes de datos del gobierno mexicano, incluidos documentos vinculados a 195 millones de registros de contribuyentes, además de padrones electorales, credenciales de empleados públicos y archivos del registro civil. O sea, sugiere que fueron hackeados el INE y el SAT. Hackeo de película al INE, al SAT y a gobiernos estatales. Los datos de millones de mexicanos están vulnerables. ¡Mentira! Tras activar protocolos de ciberseguridad, el Servicio de Administración Tributaria confirmó que no existen accesos ilegítimos ni comportamientos anómalos en sus sistemas.
La integridad de la información tributaria se mantiene intacta, bajo monitoreo constante. 7. 300,000 Oxxos quemados luego de la detención de Nemesio N. Quemaron camiones, quemaron Oxxos. 200. ¿Cuántos Oxxos? Tú escribes hoy de más de 1 millón de establecimientos. Tú, Así es. Si te leyeras el robot, sería menos ignorante en tus mesas. Ahí sí te Tú tendrías que tienes datos. disculpar, Arturo Ávila. Oye, ¿cuántos decían el Oxxo? 300,000 Oxxos. ¡Mentira! En México solo hay 24,000 tiendas Oxxo, no 300,000. Además, FEMSA reportó daños físicos en 200 tiendas y el cierre preventivo en 6,000. Muchas gracias, presidenta. Gracias, buen día.